Hola, soy Mateo. Quiero contarte la historia de Xochitl. A ella en su propia cara le gritaron que iba a convertir un coche de leyenda en una licuadora. Se lo dijo un tipo engreído, Ricardo, frente a todo el barrio, solo porque es mujer y se atrevió a ser mecánica. La gente se rió. Una risa cruel, de esas que se clavan en el alma y no se olvidan. La vi quedarse quieta, con la grasa en las manos y una dignidad que temblaba, pero no se rompía. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? Antes de contarte cómo respondió a esa humillación, a ese insulto de la licuadora, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando unas manos que todos despreciaban se preparan para tocar un motor que nadie más pudo revivir. El taller de su familia, el Fénix, estaba a punto de cerrar para siempre. Su padre, don Ramiro, un maestro mecánico, ya no podía trabajar por una artritis terrible. Toda la presión, todas las deudas, cayeron sobre ella, una joven de 21 años que solo tenía su talento. El taller era su vida, el legado de su padre. Don Ramiro había sido una leyenda en Monterrey. La gente venía de lejos para que él escuchara sus motores, pero ahora sus manos, antes firmes como el acero, estaban torcidas por el dolor. Lo veía sentado en una silla vieja mirando el taller vacío, con una impotencia que le partía el corazón a Xochitl. Él le había enseñado todo, no solo a cambiar piezas, sino a sentir el alma de las máquinas. Y ahora ella tenía que demostrar que ese legado no moriría con la enfermedad de su padre, pero nadie le daba una oportunidad real. Los pocos clientes que llegaban la miraban con desconfianza. ¿Y tu papá?, preguntaban, como si ella fuera solo un estorbo. ¿Estás segura de que sabes lo que haces, mija? Escuchaba los murmullos a sus espaldas, las risitas de los otros mecánicos del barrio, liderados por Ricardo. Para ellos era un chiste. Una niña jugando con las herramientas de su papá. El olor a aceite y metal, que para ella era el perfume de su hogar, para los demás era la prueba de que estaba en el lugar equivocado. Ricardo era el peor de todos. Tenía un taller moderno, lleno de computadoras y luces brillantes, pero le faltaba lo esencial, el oído, la intuición. Él representaba todo lo que Xochitl no era, pura apariencia y arrogancia. Veía en el taller el Fénix una competencia débil que debía aplastar para consolidarse como el rey de la zona. Cada vez que podía, se burlaba de ella. Hacía chistes crueles frente a los demás, minando su confianza y ahuyentando a los pocos clientes que se atrevían a considerarla. Él no solo quería ganarle, quería destruirla públicamente. La situación era insostenible. Las deudas se acumulaban y el aviso de desalojo ya había llegado. Parecía el final. Y justo en ese momento de desesperación, apareció una última e improbable esperanza. Un coche que lo cambiaría todo. Un hombre rico, el señor Elizalde, un coleccionista, desesperado, llegó al polvoriento taller. Había oído hablar de la vieja fama de don Ramiro y traía consigo una bestia de metal, una leyenda con un problema que los talleres más caros de la ciudad habían declarado imposible de arreglar. Era un Ford Mustang Shelby GT500 de 1968, una joya. El Shelby GT500 era una bestia de otro mundo, en medio de la humildad del taller. Su pintura azul profundo, con las franjas blancas, parecía absorber la poca luz que entraba por el techo de lámina. Era tan imponente, tan fuera de lugar que la gente del barrio empezó a asomarse, atraída como insectos a una llama. Se formó un círculo de curiosos, susurrando, señalando. Ver ese coche en el taller El Fénix era como ver un águila real en un gallinero. Y en el centro de todo, Xochitl, pequeña, silenciosa, mirando el motor como si fuera un enemigo al que debía descifrar. Ricardo no iba a perderse el espectáculo. Llegó con sus 2 secuaces, con esa sonrisa torcida que usaba para humillar. Se paró justo al lado del señor Elizalde, como para que todos lo escucharan, y soltó la frase que lo cambió todo. ¿De verdad va a dejar que esta niña toque esa leyenda? Seguro lo convierte en una licuadora. Y la risa estalló.
No fue una risa normal, fue un sonido áspero, cruel, que rebotó en las láminas del taller y pareció golpear a Xochitl físicamente. Fue una ejecución pública en medio del polvo y la grasa. La vi quedarse paralizada por un segundo. Solo un segundo. Sus hombros se encogieron, como si el peso de todas esas miradas y esas risas la estuviera aplastando. Pero entonces, lentamente, levantó la cabeza. No miró a Ricardo, no miró a la gente. Miró sus propias manos, cubiertas de la grasa de trabajos anteriores. Las cerró en puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. No había lágrimas, no había gritos, solo un silencio denso y pesado que emanaba de ella, una furia contenida que era más aterradora que cualquier explosión. El aire se volvió espeso. El señor Elizalde, el dueño del coche, frunció el ceño. Era un hombre de negocios, no de dramas de barrio. Miró a Ricardo con desprecio, luego a Xochitl con una impaciencia fría. «Mire, señorita», dijo, su voz cortando el silencio. «A mí no me importan estos payasos, solo quiero mi coche funcionando. Le hago una oferta, arréglelo y le pago el triple de lo que pida, más el mantenimiento de toda mi colección. Falla, y me aseguraré de que este taller no vuelva a tocar ni un tornillo». La amenaza era clara, brutal y directa. Era todo o nada. Desde su silla en la esquina vi a don Ramiro intentar levantarse. Sus manos torcidas por la artritis se aferraron a los brazos de la silla, temblando de impotencia. Su rostro, normalmente sereno, era una máscara de dolor y rabia. Quería defender a su hija, quería gritarles a todos que ella era mejor mecánica que cualquiera de ellos, que él mismo le había enseñado. Pero la enfermedad lo tenía prisionero. Sus ojos se encontraron con los de Xochitl, y en esa mirada silenciosa se transmitió todo: el orgullo, la frustración, el miedo y una fe inquebrantable. Entonces, Xochitl se movió. Dio un paso al frente, ignorando a la multitud, y se plantó frente al señor Elizalde. Lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que el hombre rico retrocediera un poco. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero tan firme como el acero. «Acepto», dijo. Hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire cargado de tensión. «Pero con una condición. El trabajo lo hago sola, a puerta cerrada». No era una petición, era una orden. La dueña de ese espacio era ella, y acababa de reclamar su territorio. El señor Elizalde asintió, sorprendido por su temple. Ricardo y sus amigos se quedaron boquiabiertos, la burla congelada en sus rostros. Xochitl, sin decir una palabra más, caminó hacia las grandes puertas de metal del taller y con un esfuerzo que pareció costarle el alma, las empujó hasta cerrarlas. El sonido metálico y pesado de las puertas al chocar fue como un portazo al mundo, a las burlas, a la desconfianza. Afuera quedó el murmullo de la gente. Adentro, en la penumbra, solo estaban ella, una leyenda de metal herida y la promesa de un milagro o la ruina total. Los primeros 2 días fueron un ritual de silencio y concentración absoluta. Xochitl no tocó una sola herramienta pesada. Se sentó en un banquito de madera, con el capó del Shelby abierto como las fauces de una bestia dormida, y simplemente observó, escuchaba. Pasaba sus dedos por cada cable, cada manguera, cada conexión, con los ojos cerrados. La vi desde la ventana de la casa. Parecía una monja en oración, buscando una señal divina en un altar de cromo y acero. Afuera, la gente pasaba, se asomaba, murmuraba. Ricardo pasaba en su camioneta nueva, tocando el claxon para molestarla, pero ella ni se inmutaba. La primera noche fue la más larga. La luz del taller se derramaba sobre el patio, una isla de vigilia en medio de la oscuridad del barrio. Su madre le llevó un plato de frijoles y tortillas, pero apenas lo tocó. Su mente estaba en otro lugar, en el corazón eléctrico de ese motor. Vi a su padre, don Ramiro, sentado en el porche, envuelto en una cobija a pesar del calor, mirando fijamente la luz del taller. No decía nada, pero su rostro era un mapa de ansiedad y orgullo.
Sabía que su hija estaba librando la batalla de sus vidas allí dentro, sola. Y entonces, en la segunda noche, ocurrió la ruindad. Yo estaba a punto de irme a dormir cuando vi una sombra moverse cerca del poste de luz que alimentaba el taller. Era Ricardo. No lo podía creer. Con un movimiento rápido y cobarde, manipuló la caja de fusibles principal. La luz del taller se apagó de golpe. Un corte seco, definitivo. La oscuridad se tragó a Xochitl y al Shelby. Me hirvió la sangre. Aquel desgraciado no solo quería que ella fallara, quería asegurarse de que no tuviera ni la más mínima oportunidad. Era la clase de maldad que no compite, que destruye. La reacción de Xochitl fue lo que más me impactó. No hubo un grito de frustración, solo un silencio profundo que pareció durar una eternidad. Luego, la vi moverse a la luz de su celular. Buscó en un viejo baúl de herramientas de su padre y sacó 2 lámparas de gas, de esas que se usaban para acampar. Las encendió, y 2 círculos de luz temblorosa y amarilla llenaron el espacio. La escena era casi fantasmal. Ella, con el rostro iluminado desde abajo, trabajando a la antigua, como su padre le había enseñado que se hacía cuando no había más remedio. La sabotearon, y ella respondió con la pura esencia del oficio. Pero el tiempo corría en su contra. Al tercer día, el señor Elizalde regresó. Estaba impaciente, nervioso. Ricardo, con una cara de falsa preocupación, se le había acercado para sembrar la duda. «Seguro ya quemó algo, patrón. Por eso no hay luz. Es mucha máquina para tan poca experiencia». El señor Elizalde, influenciado por el veneno, golpeó la puerta del taller. «Señorita», gritó, «se le acabó el tiempo. Si ese motor no arranca para mañana al mediodía, me llevo mi coche y usted se atiene a las consecuencias». La amenaza era final. La soga se apretaba alrededor de su cuello. Esa noche, bajo la luz parpadeante de las lámparas de gas, la vi trabajar con una intensidad febril. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la grasa. Sus manos, que parecían demasiado delicadas para ese trabajo, se movían con una precisión asombrosa, explorando lugares del motor que parecían inaccesibles. Estaba agotada al límite de sus fuerzas, pero había algo en su mirada, una obstinación de acero. Era como si cada insulto, cada burla, cada acto de sabotaje se hubiera convertido en combustible para su determinación. No estaba arreglando un coche, estaba librando una guerra silenciosa contra todos. Y fue entonces, en la hora más oscura, literal y figuradamente, que la encontré. Estaba revisando por 5ª vez el mazo de cables que pasaba por debajo del bloque del motor, un lugar que todos los demás mecánicos habían ignorado por lo difícil que era acceder. Y ahí estaba, un cable diminuto, casi imperceptible, con la funda ligeramente derretida, haciendo un contacto mínimo, casi invisible, con una pieza metálica. No era un cortocircuito obvio, era una fuga de energía intermitente, una herida minúscula que estaba desangrando el alma eléctrica del coche. Una falla que ninguna computadora podría detectar. Solo un par de ojos y unas manos que sabían escuchar. Con un pulso que desmentía su agotamiento. Xochitl no solo reparó el cable, lo reconstruyó. Usó unas pinzas finas y un cautín que su padre atesoraba. Herramientas que parecían extensiones de sus propios dedos. Cada movimiento era preciso, medido, como si estuviera realizando una cirugía a corazón abierto en la bestia de metal. Recordó a su padre diciéndole: «El motor no miente, mija, solo dice su verdad en un idioma que pocos entienden». En la penumbra, bajo la luz de gas, no estaba soldando un cable, estaba suturando el alma herida del coche punto por punto. Una vez terminado el trabajo, un frío paralizante le recorrió la espalda. El miedo. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si ese cable era solo una parte del problema? ¿Y si había otro fallo, uno que no vio? La imagen de la risa de Ricardo, del rostro decepcionado de su padre, de la carta de desalojo, todo se agolpó en su mente. Se sentó en el suelo frío del taller, con la cabeza entre las rodillas, y por primera vez en 3 días, el peso de la responsabilidad amenazó con aplastarla.
La soledad del taller se volvió asfixiante. Fue entonces cuando la puerta trasera, la que daba a la casa, se abrió con un chirrido suave. Era su madre. No dijo nada. Solo entró en silencio, le puso una taza de café caliente en las manos y una cobija sobre los hombros. Se sentó a su lado en el suelo, en medio de la grasa y las herramientas, y se quedó ahí, compartiendo el silencio. No hubo preguntas, no hubo palabras de ánimo forzadas. Solo la presencia, sólida y cálida de su madre, un ancla en medio de su tormenta interna. Ese gesto le devolvió el aire. Poco después, apareció su padre. Se movía con dificultad, apoyándose en las paredes. Se acercó al motor abierto, sus ojos expertos recorriendo el trabajo de su hija. Vio la soldadura minúscula, la forma en que había reorganizado y protegido el cableado. No tocó nada, solo se quedó mirando por un largo rato. Luego se giró hacia ella y con una voz ronca por el desuso y la emoción, dijo una sola palabra: perfecto. Esa palabra, viniendo de él, el maestro, fue como una bendición. Fue la validación que necesitaba para ahuyentar a todos sus fantasmas. Las últimas horas antes del amanecer fueron diferentes. El pánico se había ido, reemplazado por una calma extraña y agotada. Xochitl no durmió. Se dedicó a limpiar sus herramientas, a guardarlas en su lugar, a ordenar el caos de los últimos 3 días. Era un ritual. Le devolvía el control, la dignidad al espacio. Con cada llave que colgaba, con cada trapo que doblaba, sentía que estaba reclamando no solo el taller, sino a sí misma. El sol comenzó a filtrar sus primeros rayos por las rendijas del techo, encontrándola de pie, lista, esperando el veredicto. El mediodía llegó como una sentencia. Escuchó el murmullo de la gente afuera, más numeroso que el primer día. La noticia se había corrido como pólvora. El coche imposible, la mecánica solitaria, el plazo final. Era el mejor espectáculo del barrio. Vi a Ricardo llegar con su séquito, con una sonrisa de buitre, seguro de su victoria. Luego llegó el señor Elizalde, su rostro una máscara de tensión, sus nudillos blancos de tanto apretar el volante de su otro coche. La calle se silenció cuando su figura imponente se paró frente a las puertas cerradas del taller. Y entonces las puertas de metal comenzaron a abrirse. El chirrido fue lento, dramático. La luz del sol inundó el taller, revelando a Xochitl. Estaba de pie junto al Shelby, cubierta de grasa y sudor, el cabello recogido en un nudo desordenado, sus ojos oscuros fijos en la multitud. Estaba exhausta, pero había algo nuevo en su postura, una firmeza que no estaba allí antes. Ignorando a todos, caminó con una calma deliberada hacia el asiento del conductor, abrió la puerta y se deslizó dentro. El mundo entero pareció contener la respiración esperando el sonido del fracaso. Dentro del Shelby, Xochitl no miró a nadie. Sus manos, todavía con rastros de grasa bajo las uñas, se posaron sobre el volante con una familiaridad que helaba la sangre. Podía sentir cada ojo clavado en ella, cada pensamiento escéptico, cada deseo de que fallara. El peso de 3 generaciones de mecánicos, de la esperanza de su padre y del futuro de su familia, descansaba en el giro de su muñeca. Tomó la llave, que parecía diminuta en la inmensidad del silencio, la insertó en el encendido y respiró hondo una última vez, llenando sus pulmones con el olor a victoria o a derrota. Giró la llave. Hubo un clic metálico, seco, seguido, de un segundo de silencio absoluto, un vacío que pareció durar una eternidad, y entonces ocurrió. No fue un arranque titubeante, ni un quejido de motor ahogado. Fue una explosión, un rugido brutal, puro y atronador, que hizo vibrar el suelo de concreto y sacudió las láminas del techo. El motor V8 despertó de su letargo con una furia contenida, un sonido tan perfecto y potente que silenció al instante cada murmullo, cada risa contenida, cada duda. El corazón de la bestia latía de nuevo, más fuerte que nunca. La reacción fue unánime, un shock colectivo que dejó a todo el barrio sin aliento.
Las bocas se abrieron, los ojos se desorbitaron. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo el sonido profundo y gutural del motor llenaba el aire, una sinfonía de poder que era en sí misma una respuesta a todo. Era la refutación definitiva, un veredicto mecánico que no admitía apelación. Los mismos vecinos que se habían reído días antes ahora la miraban con una mezcla de miedo y reverencia. Habían venido a ver un fracaso y estaban presenciando un milagro. La licuadora se había convertido en un trueno. Busqué instintivamente la cara de Ricardo. Su sonrisa engreída se había desvanecido, reemplazada por una máscara de pálida incredulidad. El color se le había ido del rostro, y sus ojos, antes burlones, ahora estaban fijos en el coche con una expresión de horror. Era la cara de un hombre que no solo había perdido una apuesta, sino que acababa de ver cómo su mundo, construido sobre la arrogancia y el desprecio, se derrumbaba frente a todos. No hubo palabras, no hubo excusas. Su humillación fue tan ruidosa y pública como lo había sido su insulto, sellada por el rugido impecable del motor. El señor Elizalde, en cambio, no sonreía. Lloraba. Lágrimas silenciosas le corrían por las mejillas mientras escuchaba el sonido de su coche, el sonido que creyó que nunca volvería a oír. Se llevó una mano a la boca, negando con la cabeza, abrumado por la emoción. Luego, sus ojos buscaron a Xochitl dentro del coche, y la mirada que le dedicó ya no era la de un cliente impaciente, sino la de alguien que contempla a un artista en su obra maestra. Había llegado buscando un mecánico y había encontrado a una leyenda, una joven que había escuchado el alma de su máquina. Xochitl no salió del coche de inmediato. Su mano derecha se movió con calma y descansó sobre la palanca de cambios, sintiendo la vibración del poder que ella había despertado. Entonces, con una precisión milimétrica, pisó el acelerador una sola vez. Un estallido corto, controlado y ensordecedor que fue como un punto final a la discusión. No fue un alarde, fue una firma, una declaración de que ese territorio, ese motor, esa leyenda, le pertenecían. Su rostro, iluminado por la luz del tablero, estaba agotado pero sereno. Había una paz en ella, la paz de quien ha ganado la guerra. Fue entonces cuando un aplauso tímido rompió el trance, luego otro y otro, hasta que toda la calle estalló en una ovación que se mezcló con el rugido del motor. La gente aplaudía al coche, pero sobre todo le aplaudían a ella. Vi a don Ramiro, de pie en el umbral de la puerta de su casa, apoyado en el marco, con una sola lágrima de orgullo recorriendo su rostro arrugado. Esa ovación no solo celebraba un motor arreglado, sepultaba para siempre el insulto, la duda y la humillación. Nadie recordaba ya la palabra licuadora, solo escuchaban el trueno. Xochitl apagó el motor y el silencio que vino después fue más pesado que el rugido. Salió del coche con la ropa sucia y el rostro cansado y caminó hacia el señor Elizalde. El hombre no dijo nada, solo le extendió un sobre grueso, mucho más de lo acordado. Pero lo más importante no fue el dinero, fue la forma en que la miró. «Señorita», dijo con la voz quebrada, «usted no es una mecánica, es una artista. Mi colección entera está en sus manos». La gente escuchó. Ya nadie la veía como una niña, sino como la mujer que había domado a la bestia. ¿Y Ricardo? Su humillación fue tan pública que se volvió veneno. La gente del barrio, la misma que se había reído con él, ahora lo miraba con desprecio. Sus clientes empezaron a desaparecer, uno por uno. Su taller moderno y brillante se sentía vacío, falso. La gente prefería la autenticidad del taller El Fénix, la verdad de unas manos que sabían escuchar el metal. En menos de 6 meses, Ricardo vendió su negocio a precio de saldo y se fue del barrio. Nadie supo a dónde. Simplemente se desvaneció, como una mala memoria que todos estaban ansiosos por olvidar. El taller El Fénix renació de sus propias cenizas, tal como su nombre prometía. La noticia del Shelby se extendió como un reguero de pólvora entre los coleccionistas. Pronto, la calle polvorienta
se llenó de coches clásicos, joyas de museo esperando el toque de Xochitl. El taller no cambió mucho por fuera, siguió siendo humilde, con las mismas paredes de lámina, pero por dentro se convirtió en un santuario, un lugar donde los motores imposibles encontraban su cura. El dinero ya no era un problema, pero Xochitl nunca subió los precios de forma abusiva. Mantuvo la esencia de un taller de barrio. El cambio más grande fue en cómo la veían. Nadie volvió a llamarla mija con condescendencia. Los hombres mayores, los mismos que antes pedían por su padre, ahora se quitaban el sombrero al hablarle. Doña Xochitl, le decían, maestra. Le traían sus coches no solo para repararlos, sino para que ella les diera su diagnóstico, como si buscaran la bendición de una sanadora. Ella nunca perdió su humildad, pero aprendió a habitar ese nuevo respeto con una dignidad tranquila. Se había ganado su nombre, no por herencia, sino por derecho propio, con grasa y sudor. Pero su victoria no fue solo para ella. Xochitl sabía lo que era sentirse sola y despreciada, y no quería que nadie más pasara por eso. Empezó a contratar a jóvenes del barrio, sobre todo a chicas que mostraban interés, pero a las que nadie les daba una oportunidad. Las tomó bajo su ala, enseñándoles no solo la técnica, sino la paciencia, la intuición. El Fénix se convirtió en una escuela, un lugar donde el sonido de las llaves de tuercas se mezclaba con las risas de mujeres jóvenes que estaban aprendiendo a construir su propio futuro, a desafiar las expectativas. En su casa, la paz finalmente se instaló. Don Ramiro pasaba sus días sentado en su silla, en la entrada del taller, viendo a su hija dirigir su orquesta de motores. El dolor de sus manos no se había ido, pero la impotencia sí. Sus ojos ya no había frustración, solo un orgullo tan profundo que a veces lo dejaba sin palabras. Habían recuperado mucho más que un negocio. Habían recuperado su dignidad. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto para no rendirse, compártele esta historia. Suscríbete para más relatos de lucha y de verdad. Gracias por escucharme. La historia de Xochitl no es realmente sobre un motor, aunque ese rugido fue la banda sonora de su victoria. Es una historia sobre el sonido de la dignidad. Durante semanas, el único sonido a su alrededor fue el de la burla, la risa cruel de quienes la juzgaron sin conocerla. Y ella respondió, no con gritos ni insultos, sino con el lenguaje que dominaba, el de la mecánica pura. Ese estruendo del Shelby no fue solo la prueba de una reparación exitosa. Fue un grito que silenció para siempre las voces del prejuicio, demostrando que el talento no pide permiso, simplemente se impone con una fuerza innegable. Y el taller, el Fénix, hizo honor a su nombre, de la forma más pura y literal posible. No solo se salvó de la quiebra, sino que renació de las cenizas de la humillación y la deuda. Resurgió no con pintura nueva ni herramientas de lujo, sino con algo mucho más valioso, una reputación forjada en el fuego de la prueba más dura. Las manos de Xochitl no solo repararon una máquina, reconstruyeron el legado de su padre y forjaron uno nuevo para ella. Ese lugar, antes visto como un vestigio del pasado, se convirtió en el epicentro de la excelencia, un símbolo de que lo auténtico siempre prevalece. Pero la victoria de Xochitl fue más allá de las paredes de su taller. Se convirtió en una prueba viviente para todo el barrio. Cada coche de lujo que ahora llegaba a su humilde calle era un recordatorio de lo que una mujer desestimada por todos había logrado. Su éxito no fue solo suyo. Abrió una grieta en el muro del machismo local. Las jóvenes que ahora aprenden con ella no solo están reparando carburadores o transmisiones, están desmantelando la idea de que hay lugares a los que no pertenecen. Xochitl no solo encendió un motor, encendió una posibilidad para las que venían detrás. Lo que le ocurrió a Ricardo no fue venganza, fue consecuencia. Su caída fue tan pública como lo fue su arrogancia. No fue Xochitl quien lo destruyó, fue su propio desprecio, su incapacidad para reconocer el talento cuando lo tenía delante. Su taller moderno y sin alma no pudo competir contra la sabiduría heredada y la intuición cultivada. La historia nos enseña que la verdadera fortaleza
no reside en la burla o en la intimidación, sino en la dedicación silenciosa, en el trabajo honesto y en el profundo respeto por el oficio. La justicia a veces no necesita tribunales. Se manifiesta en el eco de un taller vacío. Historias como la de Xochitl nos recuerdan el poder que hay en no rendirse, en dejar que sea nuestro trabajo el que hable por nosotros. Nos enseñan que la dignidad no se negocia y que el respeto se gana, a veces en las batallas más inesperadas. Si esta historia te movió, si crees en la fuerza de quienes luchan contra la corriente, suscríbete al canal. Hay muchas más voces esperando ser escuchadas, muchas más batallas por la dignidad que merecen ser contadas. Gracias por acompañarnos en este viaje y por creer como nosotros que el talento no conoce de etiquetas.